Bien, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Sean nuevamente bienvenidos a este seminario de lectura donde trabajamos el texto de Etienne Gilson, Dios y la filosofía. Hemos iniciado este seminario aproximadamente un mes. Ya hemos venido trabajando 3 capítulos. El primer capítulo trabajábamos Dios y la filosofía griega. En el segundo capítulo trabajábamos Dios y la filosofía cristiana. El jueves pasado trabajábamos el tercer capítulo que trataba justamente sobre Dios y la filosofía moderna. Y hoy vamos a seguir trabajando este capítulo cuarto, que es el último capítulo que contiene el texto y lleva por título Dios y el pensamiento contemporáneo. Entonces, la idea un poco es dar un repaso y un análisis indicativo, por decirlo de esa manera, porque no vamos a poder tener un análisis exhaustivo del contenido por cuestiones de tiempo y además porque realmente nos llevaría más de un seminario de 5, de 6 encuentros, ¿verdad? Sería como para un semestre, inclusive más de un año tratar el tema de Dios y el pensamiento contemporáneo. La lectura que hice fue una lectura realmente enriquecedora. Este texto de Tine Gilson es un texto realmente profundo, en algunas partes realmente difícil de poder entender, y justamente eso se debe a la profundidad metafísica que contiene el texto. No debemos olvidar que Etienne Gilson es un filósofo tomista y por lo tanto es un filósofo metafísico, y aparte también de ser un filósofo metafísico es un conocedor profundo de la historia de la filosofía. Yo creo que como él no hay otro historiador, al menos de la filosofía medieval, que conozca así a profundidad ese periodo de la filosofía medieval, la filosofía cristiana. Pero ahora nos toca un poco meternos de lleno en este capítulo cuarto que lleva por título Dios y el pensamiento contemporáneo. Y Etienne Gilson comienza diciendo claramente que todo el pensamiento actual está dominado por dos pensadores. El primero es Emmanuel Kant y el otro es Augusto Comte. Manuel Kant con su criticismo y Augusto Comte con su positivismo, ¿verdad? Estas son las dos corrientes filosóficas que tienen justamente un mayor peso, por decirlo de esta manera, en el pensamiento contemporáneo. ¿Por qué? ¿Por qué dice tiene Gilson que Augusto Comte y Kant tienen realmente una influencia bastante en este contexto filosófico actual que nos toca un poco vivir? Y porque justamente dice, tiene Gilson, ambos reducen la noción de conocimiento a la idea de conocimiento científico, específicamente a la idea de física de Newton, ¿verdad? Entonces, no debemos olvidar una cuestión importante, que la filosofía de Kant es una filosofía que se orienta justamente en observar nada más los fenómenos. ¿Por qué? Porque Kant es bien claro y dice que no podemos llegar a conocer el nuómeno, es decir, la cosa que está detrás de las cosas. No podemos ir a las profundidades del ser, podemos decirlo de esta manera. Y Augusto Comte, con su positivismo, que es justamente la muerte de la metafísica del ser. O dicho de esta manera, con el positivismo de Comte muere la metafísica del ser. ¿Por qué? Porque Augusto Comte dice que
el pensamiento, la historia humana ha pasado por tres estadios. Primer estadio, el estadio mitológico; el segundo estadio, el estadio metafísico; y el tercer estadio, el estadio positivo. Es decir, de las ciencias puras, de los hechos observables empíricamente, de los hechos medibles y nada más. Entonces, el verbo conocer, dice Etienne Gilson, tiene esta concepción ahora, esta idea: captar las relaciones observables entre hechos dados y expresarlas en términos de relaciones matemáticas. En otras palabras, eh, hoy día asistimos a la idea de conocimiento, o nuestro conocimiento es solamente observar los hechos y relacionarlos, y lo hacemos esta relación en términos matemáticos, nada más. No hay nada metafísico. No nos preguntamos el porqué de las cosas, no nos preguntamos el para qué de las cosas, sino que solamente nos preguntamos por la relación de los hechos, por la relación de los fenómenos que están ahí frente a mí. Entonces, dice Etienne Gilson, Dios no es, de hecho, ¿cómo se dice? No es un objeto de conocimiento científico empírico. No podemos llegar a la cuestión de Dios por el conocimiento científico empírico de carácter fenoménico, de carácter positivista, de carácter cientificista. No, no. Eso dice, tiene Gilson bien claro, ¿verdad? Dios no es un objeto de conocimiento científico empírico. Entonces, tiene Gilson comenta un poco esa cuestión y dice una expresión bien clara, ¿verdad? Distinguiendo siempre que Descartes, Leibniz, Spinoza y todavía todos ellos usaban libremente el lenguaje de los escolásticos, dice Etienne Gilson, para expresar visiones no escolásticos de un mundo que tampoco es escolástico. Y aclara Etienne Gilson y dice, pero todos ellos no se nos presentan buscando una metafísica más o menos tradicional y la justificación última del mundo mecánico de la ciencia moderna, ¿verdad? En fin, el principio supremo de la inteligibilidad de la naturaleza sigue siendo para ellos el autor de la naturaleza, es decir, Dios. Es decir, para ellos todavía hay una cuestión importante, y esta cuestión importante es la metafísica. Están todavía buscando ese principio supremo que va a poder explicar toda la naturaleza, y ese principio supremo de la inteligibilidad de la naturaleza es siempre el autor de la naturaleza y es Dios. Van a seguir diciendo todavía Descartes, Leibniz, Locke, utilizando términos escolásticos, pero sin ser escolásticos y viviendo ya una época no escolástica, ¿verdad? Recordemos que estos autores son estrictamente modernos, estrictamente filósofos que han puesto a la teoría del conocimiento antes que a la metafísica. Ellos parten primero por la teoría del conocimiento y no de una concepción metafísica, muy al contrario a lo que es la filosofía escolástica. Primero se tiene una noción clara de lo que es metafísica, de la idea del ser, de la idea de los seres, la idea de belleza, la idea de unidad, la idea de bien, en fin. Y después de ahí, la teoría del conocimiento, o dicho de otra manera, lo que ha hecho Descartes, ha puesto a la razón sobre el ser, ha puesto a la razón sobre el ser, ha invertido. Y en esta inversión que ha hecho, esta inversión que ha puesto a la razón que conoce sobre el ser, se ha también invertido la cuestión antropológica. Descartes había dicho claramente, pienso, luego existo.
poniendo la existencia en el pensamiento. Sin embargo, nosotros decimos que primero existimos, después nos habituamos en el pensamiento, ¿verdad? Esa es una cuestión importante también tenerlo presente, ¿verdad? Entonces, eh, Cam, partamos por Kant, porque uno de los filósofos que domina todo el pensamiento contemporáneo con su criticismo, con su fenomenismo, diría yo, es Emmanuel Kant. ¿Y qué pasa con Dios en Kant? Dios no es objeto de conocimiento científico para Kant. Dios no es objeto de conocimiento científico para Kant. eh, Kant concluye que Dios no es objeto de conocimiento. Pudiera ser muy bien principio unificador de nuestro conocimiento, pero no es objeto de conocimiento. También puede ocurrir, dice Tine Gilson en la filosofía kantiana, y de hecho que ocurre, que nosotros hemos establecido su existencia. ¿De quién? De Dios, la existencia de Dios, para contestar las exigencias de una razón práctica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios se vuelve un postulado, ¿verdad? Entonces, tampoco podemos llegar al conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, hay dos posturas en Kant. La primera cuestión, que puede ser un principio unificador de nuestros conocimientos, y por otro lado, bien puede ser una existencia que nosotros hemos establecido como postulado nada más, no podemos llegar a su conocimiento, ¿verdad? No vamos a entrar en más detalles porque, como bien indicamos al inicio, nos llevaría mucho tiempo, y yo creo que ya esta cuestión por historia de la filosofía ya lo hemos tratado en algún momento. Y después va a Comte, Etienne Gilson, y trata de comentar. Y dice, refiriéndose a Comte, que la ciencia no nos ayuda a lograr nociones de causa. Hoy día la noción de causa en ciencia ya no tiene tanto sentido. Los hombres de ciencia nunca preguntan por qué suceden las cosas, sino cómo suceden las cosas. Esta es una cuestión importante, vuelvo a repetir. Hoy día los hombres de ciencia, el cientificismo, aquella ciencia que niega otro tipo de conocimiento como la metafísica, por ejemplo. ¿Qué pasa con este conocimiento científico hoy? Pasa que ya no se preguntan el por qué suceden las cosas, ni por qué existen las cosas, ni para qué existen las cosas, sino que solamente se preguntan cómo suceden, cuál es la relación entre los hechos, entre los fenómenos. Y una vez que tratamos de explicar esa relación entre los hechos y los fenómenos, lo tratamos de explicar con categorías o con nociones matemáticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en la filosofía kantiana? Se sustituye la noción metafísica de causa por la relación. Todo es relación hoy día. Ya no hay principio de causalidad. Ya no buscamos la causa última de todo lo que existe. Ya no, ya no. Ya nos quedamos solamente en el fenómeno. Ya no quedamos solamente en analizar, por decirlo de esta manera, la cáscara de naranja. Vamos a usar este ejemplo, ya no nos vamos a la fruta misma, ¿verdad? Nos quedamos solamente en ese contexto de la máscara, de la cáscara, del fenómeno. Solamente ahí ya no nos vamos a la esencia de las cosas, ya no nos vamos al ser mismo, ¿verdad? Se perdió entonces la noción metafísica de causa y se instauró solamente la idea de relación. Y aquí nosotros podemos notar una cuestión que Tine Gilson comenta claramente. Aquí perdemos todo el derecho de preguntar por qué son las cosas y por qué son lo que son. Una cuestión también importante. Una cosa es lo que es y no lo que yo quiero que sea. Es una cuestión también vital, central. Entonces, todas estas cuestiones ya dejamos de preguntarnos hoy.
¿sí? Ya no hacemos pues metafísica, ya no hacemos metafísica. ¿Por qué? Porque el positivismo de el positivismo de Comte ha abandonado, ha sepultado a la metafísica. ¿Por qué? Porque la metafísica es un estadio intermedio por el cual el hombre debe pasar, pero tiene que abandonar la metafísica. Tiene que abandonar. ¿Para qué? Para introducirse justamente en un estadio donde todo sea explicado racionalmente y de manera pura, científicamente, donde todo pueda ser explicado matemáticamente, donde todo pueda ser explicado por la física. Ese es el mundo científico actual, ¿verdad? Y un mundo científico donde Comte tiene mucho que ver, y Kant, por supuesto. ¿Por qué? Porque no podemos conocer las cosas que están detrás de las cosas, no podemos conocer el nuómeno, ¿verdad? Por utilizar un término kantiano, no podemos conocer el nuómeno, no podemos conocer aquello que da fundamento a la cosa, no podemos conocer. No podemos conocer el principio de todos los principios, dice Kant. No podemos conocer el ser absoluto. Y nosotros decimos que la inteligencia, la persona humana, la razón de la persona humana está creada para acercarse al ser y tratar de comprender al ser, de conocer en cierta medida al ser. No podemos conocer la totalidad del ser, no podemos. ¿Por qué? Porque es un misterio también el ser. Y la inteligencia tiene un límite. Puede conocer algunas notas, por decirlo de esta manera, del ser, pero no abarcar, no agotar al ser. No podemos abarcar la totalidad del ser. Es lo mismo que yo me vaya o yo vaya reflexionando sobre mi existencia y nunca voy a terminar de conocerme porque cada día voy a conocer una nota específica de mi existencia. Y esa nota específica de mi existencia me va a llevar a otra nota específica de mi existencia. Y esa nota específica de mi existencia me va a llevar a otra nota específica de mi existencia. Y esto va a ser siempre. Entonces, el hombre siempre es un misterio también. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos en cierto grado, análogamente, el ser de Dios, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Digo esto para poder entender que nuestra inteligencia puede conocer el ser. Lo primero que sale en nuestro paso, dice Santo Tomás aquí, no es el ser. Ahora, yo voy preguntándome por el ser y en la medida que voy preguntándome por el ser voy reflexionando y voy conociendo el ser. Eso no pasa con Kant, eso no pasa con Comte, porque se ha abandonado, se ha sacado de la mente de la razón del hombre que se puede conocer aquello que fundamenta toda la realidad. Entonces, la ciencia actual es un reduccionismo, se reduce al hecho último, a las relaciones de los hechos, de los fenómenos nada más. Ya no vamos más a la cuestión central, ya no nos vamos a la causa primera. Entonces, ¿qué es lo que hace difícil que volvamos a campo hoy día? Perdón, ¿qué es lo que hace difícil que volvamos a Santo Tomás? La doctrina de Kant, dice, tiene Gilson. Kant ha penetrado tanto en las culturas, en la tradición filosófica, que eso hace que muchas veces nos sea difícil nuestro retorno a Tomás de Aquino. Y recordemos que Kant pretende instaurar, de hecho instauró una razón pura, que niega justamente toda colaboración eh, de otras disciplinas como la revelación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la filosofía debe ser pura, no debe relacionarse con nadie, debe ser autónoma, todavía más, debe ser autárquica. Y bien sabemos que no hay nada autárquico. Es decir, la filosofía no necesita
de la revelación, de la fe, para justamente llegar al conocimiento cierto de las cosas. Y nosotros decimos que no es así. La filosofía, mientras recibe la luz de la fe, tiene más posibilidades, tiene el campo de su investigación más amplia para llegar a conocer la verdad. Entonces, los hombres modernos se dejan encandilar por la ciencia, en algunos casos conscientemente, en algunos casos inconscientemente, ¿verdad? Muchos otros porque saben que los científicos no consideran el problema de Dios como susceptible de formulación científica. Aquí está. Dios no es susceptible de formulación científica, empíricamente. No podemos, en otras palabras, ponerle a Dios en un microscopio y estudiarlo. No se puede hacer eso. Dios escapa a ese análisis puramente empírico, puramente físico. Ahora, hay otra vía de acceso al conocimiento de Dios, porque sí podemos nosotros conocerle a Dios con la sola fuerza de la razón. Por ejemplo, la cuestión metafísica y lo que Pablo decía, de los efectos nos elevamos a la causa. De la creación de Dios podemos llegar al conocimiento cierto de Dios, ¿verdad? Entonces, Dios no es objeto de conocimiento científico empírico, o dicho de otra manera, Dios no es objeto de conocimiento científico positivista, cientificista. Eso es lo que está diciendo Etienne Gilson, y estamos de acuerdo con él, ¿verdad? Entonces, muy independiente de toda demostración filosófica de la existencia de Dios, tenemos eso que llamamos teología natural espontánea. En casi todos los humanos puede observarse una tendencia casi instintiva de preguntarse de vez en cuando si, en fin de cuentas, no existe ese ser indivisible que llamamos Dios, ¿verdad? Eh, Siempre nos vamos a preguntar por esta cuestión, ¿sí? Por la cuestión de Dios. Y de hecho que siempre debemos preguntarnos. Hoy día tenemos que volver a tomar el gusto por Dios, por la existencia de Dios. Eso es central, eso es vital. Acudimos a lo que el padre Henry Lubach llamaba el olvido de Dios. Hemos perdido el gusto por Dios. Entonces, Dios mismo espontáneamente, dice Tiny Gilson, se ofrece a nosotros. Nos llega habitualmente momentos de soledad también. No hay soledad más implacable que la del hombre acosado por la desgracia profunda o enfrentada con la perspectiva trágica del fin inminente. Hay muchas formas donde Dios ofrece a nosotros. Una es la revelación. Dios se da a conocer en la revelación. Dios toma la iniciativa en la revelación. Dios se revela en la historia. Dios se revela al hombre en la historia del hombre. Dios se tropieza con el hombre. El hombre se tropieza con Dios. En el Antiguo Testamento se reveló a los profetas. En el Nuevo Testamento se reveló en la persona de Cristo, el Logos encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. También Dios se revela en nuestra soledad, como aquí dice que tiene Gilson, en momentos de situaciones límites. Por ejemplo, en la trágica cuestión de la finitud
de la muerte del hombre. Y ahí, por ejemplo, también recordamos a San Agustín, cuando ante el misterio de la muerte de su amigo se pregunta sobre su existencia y dice, nos volvimos una magna cuestión, me volví una enorme cuestión para mí misma, para mí mismo, digo bien. Se muere en soledad, dice Etienne Gilson, recordando a Pascal. Y Pascal es, por ejemplo, un filósofo moderno, ¿verdad? Entonces, esas relaciones íntimas que tenemos con Dios no son pruebas específicas, objetivas de que Dios existe. No, no lo son. Son hechos que ayudan a los filósofos a plantearse preguntas bien concretas referentes a Dios. Yo no puedo transmitir la experiencia que tengo de Dios como conocimiento para ustedes. Uno tiene su experiencia con Dios. Ciertamente transmite esa experiencia, pero no va a ser la misma. Entonces, dice Tine Gilson, Pascal no dio importancia a las llamadas pruebas de la existencia de Dios, pues le parecía incomprensible que Dios existiera o que no existiera, por lo que apostó a que existía. Pascal apuesta a que Dios existe. Y es una apuesta ventajosa, dice Tine Gilson. ¿Por qué? Porque daba mucho que ganar justamente y nada que perder. Pero dice Etienne Gilson, apostar no es conocer. Apostar no es conocer. Y nosotros tenemos que conocerla a Dios. ¿Por qué? Porque el fin último del hombre es Dios. Y el hombre debe saber conocer su fin para que su pensar y su obrar esté direccionado hacia su fin. Es lo que dice Tomás Aquino en la Suma Teología. Por eso Dios se revela, para que podamos conocer a Dios, que es nuestro fin último, y que nuestro pensamiento y nuestro obrar esté direccionado a Dios, nuestro fin último. Esa es una cuestión importante. Entonces recordemos aquí una cuestión, que apostar no es conocer. Apostar no es conocer. Entonces, vuelve acá Etienne Gilson y dice, luego de probar en su crítica de la razón pura que no es posible demostrar la existencia de Dios, Kant escribe la crítica de la razón pura y ahí dice Kant, no es posible demostrar la existencia de Dios. ¿Qué hace Kant? Mantiene la idea de Dios, pero mantiene la idea de Dios como una idea unificadora y como un postulado en orden moral en el segundo tratado, Crítica de la Razón Práctica. Un postulado nada más es Dios. No es una realidad personal, no es el ser, es un postulado que garantiza la existencia moral del hombre. Pero ese es el Dios que nosotros los cristianos tenemos experiencia y vamos a conocer. No. Entonces, insiste, tiene Gilson, la noción de Dios es un hecho prácticamente universal cuya existencia es innegable. Nada puede ser conocido racionalmente si no lo es científicamente. Esa es una cuestión vital ahora, es lo que recordábamos anteriormente. Es lo que recordamos anteriormente. Bien, entonces, vayamos avanzando. Voy a ir leyendo algunas cositas, digamos, y reflexionando en torno a esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, Dios no es un hecho observable empíricamente. No se puede observar a Dios empíricamente. No podemos agarrarle a Dios y meterle en un laboratorio y ponerle los parámetros de una observación microscópica y decir, esto es Dios, tiene estas características, aquí es más grande, aquí es rubio, aquí es... No,
No, no se puede hacer eso. No es observable empíricamente, no es observable matemáticamente. Pues se insiste también una cuestión, la experiencia mística. La experiencia mística es a la vez inexpresable e intransmisible. Y en cierta medida todos tenemos una experiencia mística de Dios, ¿verdad? Pero esa experiencia mística no es una experiencia objetiva, es decir, una cuestión que se pueda demostrar objetivamente. Queda la parte interior, personal, subjetiva del hombre. ¿Por qué existe la naturaleza? Y hoy día ya no es un problema científico. Un problema científico sería lo que es el mundo realmente. Lo que es el mundo realmente. Entonces, la noción de Dios se nos parece siempre en la historia como respuesta a algún problema existencial, como el porqué de cierta existencia. Esto es importante recordar siempre. En la noción de Dios se nos aparece siempre la historia como una respuesta a algún problema existencial. Entonces, tenemos una metafísica de la existencia. Dios como explicación última de la existencia humana. Dios es el fundamento de nuestra existencia. Entonces tiene Gilson, la teología natural necesita del método de la metafísica. Después tiene Gilson, comenta una serie de problemas metafísicos, científicos que no lo vamos a entrar ahí. Eso ya lo dejamos para la lectura nuevamente, personal. Y llega a un autor ciertamente ilustrado, John Toland, que escribe un texto que se llama Cristianismo sin misterio. Y le critica a Tine Gilson y le dice, si el cristianismo no es misterioso, ¿qué es? Se pregunta. Bueno, es lo que recordamos el encuentro anterior. La Santísima Trinidad es un misterio. Y es un dogma del cristianismo católico. Y no podemos agotar racionalmente ese misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, sacar el misterio del cristianismo es naturalizar el cristianismo. Y eso es un error. Necesariamente el cristianismo tiene un misterio, varios misterios, el misterio de la encarnación, el misterio mismo de nosotros, los hombres, que este misterio mío se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Mi identidad, yo reconozco en la identidad de Cristo, la palabra de Dios, el Verbo encarnado, el Logos que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Y esto es racional. Nuestra fe es racional, es misterio, pero es racional. Hay una inteligencia de la fe. No podemos acabar, insisto, no podemos agotar el misterio, pero sí podemos comprender en cierta medida el misterio. Rechazar la respuesta metafísica, dice Tine Gilson, correspondiente a un problema solo porque no son científicas, es mutilar deliberadamente el poder cognoscitivo de la mente humana. El hombre es un ser naturalmente metafísico. ¿Por qué? Porque está orientado naturalmente hacia el ser. Y el ser es el problema por excelencia metafísica.
¿Cuál es el problema por excelencia de la metafísica? El ser. El ser. ¿Qué es la metafísica? El estudio del ser en cuanto a ser y sus primeros principios inmutables. Entonces, si yo rechazo una cuestión metafísica porque no corresponde a un problema científico, a un problema físico, a un problema positivista, es justamente mutilar la capacidad cognoscitiva que tiene el hombre. La razón del hombre está creada para llegar a conocer el ser, no en la totalidad, pero en cierta medida sí. ¿Quién es Dios? El ser, es creador, es bondadoso, es providente, es el centro de la historia, es el fundamento de la vida humana, es el fin último de la persona humana, es la felicidad de la persona humana. Pero es más que eso. No solamente eso, es más que eso. Es el ser, es el acto puro de existencia. Por eso tiene Gilson, el mundo que ha perdido a Dios, este mundo cristiano que ha perdido a Dios, se ha vuelto un mundo igual al de los griegos, igual al de Tales, igual al de Platón, un mundo lleno de dioses, lleno de ídolos. Yo le agrego aquí una vuelta al paganismo. La filosofía puede ser ahora muy útil. ¿Por qué? Porque ¿dónde demostramos la existencia de Dios? ¿O cuál es la herramienta, el método, el medio para demostrar que Dios existe? La filosofía. Porque la filosofía es la diaconía de la verdad y Dios es la verdad. La filosofía está al servicio de Dios y al servicio del hombre para que el hombre a través de la filosofía pueda llegar al conocimiento de Dios. La ciencia puede dar razón de muchas cosas del mundo. Sí, la ciencia puede dar razón de muchas cosas del mundo, dice Tiene Gilson. Y quizá algún día, continúa diciendo Gilson, pueda explicar todo realmente el mundo de los fenómenos, de los hechos dados, pero nunca sabrá por qué algo es o existe, ya que ni siquiera puede plantearse la cuestión. La ciencia positivista, el cientificismo dominante hoy, nunca puede preguntarse por qué algo es, por qué algo existe, nunca. Y nunca va a saber, nunca va a saber por qué algo es, por qué algo existe. Nunca va a saber por qué existe el hombre. Nunca va a saber en realidad, en el fondo, qué es el hombre. Todo depende, dice Tine Gilson, de un acto puro de existencia. Esta causa suprema tiene que ser existencia absoluta. Es causa autosuficiente y crea. Entonces un ser creador es libre. No solo crea el ser, sino que también el orden. Por tanto, contiene el pensamiento. Una causa absoluta, autosubsistente. Pensante no puede ser algo sino alguien. Él, dice Tine Gilson. En resumen, la causa primera es el uno en que coincide la causa de la naturaleza y de la historia. Un Dios filosófico que también puede ser un Dios de la religión. La metafísica pone a Dios como acto puro de existencia, pero no nos proporciona concepto alguno acerca de su esencia. Yo no voy a saber nunca la esencia de Dios. Escapa mi mente, escapa mi capacidad racional. Nunca voy a poder agotar la existencia de Dios porque Dios es persona. Dios es un misterio. Dios es el ser. Dios es la existencia, el acto de existir.
dice tiene Gilson, solo conocemos a Dios en el segundo sentido. ¿Por qué? Digo bien. El verbo ser se usa en dos sentidos, dice tiene Gilson. En primer sentido, el acto de existir, el actu essendi. No podemos conocer el ser de Dios, ese Dei, más de lo que conocemos de su esencia. El segundo modo de usar el ser representa la composición de aquellas proposiciones que la mente inventa uniendo un predicado con un sujeto. Solo conocemos a Dios en este segundo sentido. Cuando sabemos que es cierta la proposición que estamos haciendo acerca de Dios, al decir que Dios es, y eso es lo que sabemos por sus efectos. Dios es creador, Dios es perfectísimo, Dios es la belleza, Dios es amor, pero nunca vamos a ver la esencia misma de Dios. Nunca vamos a agotar la existencia de Dios. El esfuerzo último de la verdadera metafísica, dice Tine Gilson, es poner un acto por un acto. Poner un acto de juzgar el supremo acto de existir, cuya esencia misma, por tener que ser, sobrepasa la inteligencia humana. Donde termina la metafísica del hombre, ahí comienza su religión. Entonces, cuando comprendamos esto, dice Tine Gilson, llegaremos a la verdad. Cuando nos convencemos, cuando tengamos certeza de que el Dios de los filósofos, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así termina este texto de Tine Gilson, insistiendo en una cuestión importante, que Dios es existencia, que el ser es existencia, que Dios es, como dice Tomás de Aquino, el ser, o dicho de otra manera, con más propiedad, el nombre más propio de Dios es ser. Muy bien, entonces esto es lo que yo pude un poco resaltar y rescatar de la lectura que di a este capítulo cuarto, Dios y el pensamiento contemporáneo de este texto de Tine Gilson. Entonces ahora dejamos un espacio para preguntas, para reflexiones. Adelante, podemos también dar algunas aportaciones. Decía un profesor, cuando hay un silencio místico pasan dos cosas, se entendió todo o no se entendió nada. No sé nomás, yo creo que podemos cada uno de nosotros aportar también algo referente a lo que leímos y referente a lo que estamos tratando, ¿verdad? Entonces, sin ningún problema pueden preguntar o pueden aportar algo. Bien, yo creo que no hay pregunta entonces, ¿verdad? Entonces sí podemos ir cerrando, si es que no tienen alguna aportación, y después le quiero invitar para algo también. Manuel, adelante. Sí, quería hacer nomás un comentario o una observación, que el hombre es
independiente de su creencia, es un misterio. Porque muchas veces se le dice al cristiano, al católico, eh, que su vida, eh, en su vida utiliza el misterio para cosas que no se pueden demostrar. Sin embargo, también un no creyente tiene sus misterios, ¿verdad? El hombre en sí es un misterio. Sí, Manuel, el hombre es, el hombre al ser creado a imagen y semejanza de Dios, eh, participa del ser de Dios en cierta medida. Por eso el hombre es el tercer analogado, ¿sí? Por eso nosotros somos persona humana, porque hay una persona angelical y hay una persona divina. Dios es misterio, eh, lo cual no significa que no puede ser conocido, ¿verdad? Misterio aquí no es aquello que no se puede conocer, aquello incognoscible, aquello que se escapa a la razón humana, no. Nosotros podemos conocerle a Dios, ¿sí? No podemos conocerle a Dios con el método científico puro, cientificista, la que hoy domina, pero podemos conocerle a Dios a partir de las cosas creadas, a partir de la creación, a partir de sus efectos, ¿verdad? De los seres nos elevamos al ser, de la creación nos elevamos al creador, del orden nos elevamos o comprendemos que existe un ordenador. Y así, en fin, están las 5 vías de Tomás Aquino para acceder al conocimiento de Dios que parte de la realidad concreta, ¿sí? Que parte de la realidad concreta, eso que está a nuestro alcance, que está acá, que lo percibimos por los sentidos y de ahí nos elevamos al conocimiento de Dios. O también, como dice San Agustín, del interior del hombre nos elevamos a la trascendencia divina. Porque acordémonos que Agustín dice que la verdad habita en el interior del hombre y la verdad para Agustín es una persona, no es una idea. ¿Por qué? Porque Agustín es un cristiano católico y el católico dice que Dios no es una idea, no es un humo, no es una almita por ahí que está flotando. No, nuestra teología es racional, nuestra filosofía es racional y por lo tanto en la inteligencia de la fe y en la filosofía cristiana, nosotros sabemos y conocemos que Dios es persona, porque Dios se revela como persona, ¿verdad? Entonces, el misterio del hombre, insisto en esto, es esclarecido en el misterio del Verbo encarnado, la Gaudium Spes del Concilio Vaticano II en el número 22, habla específicamente de esto, ¿verdad? En nuestro ser se ilumina en el ser subsistente, en el ser absoluto. Es decir, nuestro misterio queda iluminado en el misterio de Dios. Dios es la luz que ilumina nuestra vida. Esa es la idea. Es